Si te pregunto qué es lo más peligroso del océano, probablemente me dirás tiburones, calamares gigantes o la presión. Es la respuesta lógica. Estamos programados para temer a los depredadores. Pero la realidad es mucho más inquietante. Lo más peligroso del océano no es lo que vive en él, es el océano mismo. El agua, esa sustancia que creemos conocer, que bebemos y en la que nadamos, deja de comportarse según las leyes de la física cuando se acumula en cantidades masivas. En el abismo, el océano cobra vida propia, crea estructuras imposibles, muros de agua que aparecen de la nada y rompen barcos por la mitad, tornados de hielo que congelan el fondo marino en segundos, y lagos tóxicos dentro del propio mar, que momifican a cualquier criatura que se atreva a entrar. Durante siglos, los marineros que volvían con historias de estos fenómenos eran tratados como locos o borrachos. El mar no brilla en la oscuridad, decían los científicos. No existen olas de 30 metros en un día calmado, decían los físicos. Estaban equivocados. Hoy, la tecnología nos ha permitido confirmar que las leyendas eran advertencias reales. En este documental vamos a investigar los 5 fenómenos naturales que rompen nuestra comprensión de la hidrodinámica y la biología. Eventos tan raros y violentos que parecen magia negra, pero que son, aterradoramente, ciencia real. Bienvenido al lado inestable de nuestro planeta. Empezamos nuestro viaje en la superficie, con un fenómeno que durante 400 años fue considerado un mito de marineros, a la altura de las sirenas o el Kraken. Imagina que eres el capitán de un barco mercante, en el siglo XIX, navegas por el Océano Índico, en una noche sin luna. Debería haber oscuridad total, pero de repente, miras por la borda, y el agua ha cambiado. Ya no es negra, es blanca, y no es un parche pequeño. Todo el océano, hasta donde alcanza la vista, brilla con una luz blanca, lechosa y constante. El cielo se ve oscuro, en comparación con el mar. Es como navegar sobre un campo de nieve luminiscente. Esta historia aparece en el 20.000 leguas de viaje submarino de Julio Verne. Aparece en bitácoras de capitanes desde el año 1600. Lo llamaban el mar de leche. Los científicos victorianos se reían, decían que era imposible. Explicaban que quizás era el reflejo de las nubes, o un banco de peces muy grande. La biología nos dice que la bioluminiscencia, la capacidad de los animales para brillar, ocurre en destellos cortos. Un pez parpadea para atraer a una presa. Una medusa brilla si la tocas. La naturaleza no mantiene la luz encendida de forma continua y uniforme por kilómetros. Sería un desperdicio de energía biológica absurdo. Por lo tanto, el mar de leche no podía existir. El misterio se mantuvo hasta el año 1995. El buque mercante británico SS Lima navegaba por la costa de Somalia. En Siu Baitáquera, el capitán registró un evento escalofriante en el mar. Se volvió de un blanco pálido. Daba la impresión de estar navegando sobre nubes. Pero, esta vez, teníamos satélites. En 2005, el científico Stephen Miller, del Laboratorio de Investigación Naval de EINU, decidió buscar pruebas. Revisó imágenes de satélites meteorológicos antiguos, buscando anomalías de luz. En la noche, lo encontró. Las imágenes satelitales confirmaron que, durante 3 noches consecutivas en 1995, un área del Océano Índico del tamaño del estado de Connecticut, más de 15.0 kilómetros cuadrados, brilló continuamente con la intensidad de una ciudad iluminada. La ciencia tuvo que tragar sus palabras. El fenómeno era real, pero ¿qué lo causa? La explicación es casi más aterradora que el mito. No son peces, son bacterias. Trillones y trillones de bacterias luminosas, Vibrio Harvey, que se asocian con microalgas en la superficie. Lo que desconcierta a los biólogos no es que brillen, sino por qué lo hacen todas a la vez. Para que un brillo sea visible desde el espacio, la concentración de bacterias tiene que ser astronómica. Y más importante aún, tienen que comunicarse. Se llama quorum sensing. Las bacterias saben cuántas compañeras hay a su alrededor y, cuando alcanzan una masa crítica, deciden encenderse simultáneamente. El mar de leche es, en esencia, el organismo cooperativo más grande del planeta. Una alfombra viva de luz que cubre horizontes enteros. Y nos recuerda que, a veces, la línea entre la biología microscópica y los fenómenos planetarios es invisible. Si te cayeras en esas aguas, estarías nadando en una sopa de luz viva
Si un mar brillante suena mágico, nuestro siguiente fenómeno es puramente infernal. Para encontrarlo, debemos bajar al fondo del Golfo de México. Imagina que estás pilotando un submarino a 1.0 metros de profundidad. Miras por la ventana y ves algo que tu cerebro se niega a procesar. Ves una playa, ves una orilla de arena, rodeando lo que parece ser un lago. Un lago dentro del océano. Tiene su propia superficie, sus propias olas pequeñas y sus propias orillas. Esto se conoce como lago de Samuel o Brainepool, pero los científicos que lo encontraron le dieron un nombre mucho más apropiado: el jacuzzi de la desesperación. ¿Cómo es posible que haya agua separada del agua? La respuesta es la densidad. El agua dentro de este lago es extremadamente salada. Se formó cuando depósitos de sal antiguos en el lecho marino se disolvieron y colapsaron, creando una depresión. Esta agua es 4 o 5 veces más salada que el océano que la rodea. Por lo tanto, es mucho más pesada, no se mezcla. Se queda en el fondo, formando una piscina tóxica y densa. Pero la sal no es el problema. El problema es la química. Esta piscina es un caldero de metano y sulfuro de hidrógeno. Es altamente tóxica. Y lo que sucede cuando un animal entra en ella es digno de una película de terror. Alrededor de la orilla del lago, a menudo se ven cientos de cangrejos muertos, pero no están podridos. Están intactos. Cuando un cangrejo baja al fondo buscando comida, a veces cae accidentalmente dentro del lago. Inmediatamente, el choque salino y las toxinas lo matan. Pero la salinidad es tan alta que el proceso de descomposición se detiene. Las bacterias que normalmente pudren el cadáver no pueden sobrevivir ahí. El resultado es que el cangrejo se conserva, se encurte. El jacuzzi de la desesperación es un cementerio de animales perfectamente conservados que llevan muertos décadas, tal vez siglos, atrapados en una trampa invisible. Es un lugar donde la muerte es eterna. Para un buzo humano, entrar en esta piscina sería fatal en cuestión de segundo. Perderías la conciencia por los gases tóxicos y tu cuerpo se hundiría en la salmuera, conservándose para siempre en la oscuridad, como una estatua en un museo del abismo. Es un recordatorio brutal de que, en el océano, la apariencia engaña. Puedes estar rodeado de agua y aún así morir por deshidratación y toxicidad química si nadas medio metro más abajo de lo debido. Pero si los lagos, estáticos, son aterradores. Espera a ver lo que sucede cuando el océano decide moverse. Cuando las matemáticas dicen imposible, pero el mar responde con un muro de agua de 30 metros que aparece de la nada. Los lagos tóxicos del fondo nos enseñan que el océano puede matarte en silencio, con química y paciencia. Pero en la superficie, el océano no tiene paciencia, tiene furia. Durante la mayor parte de la historia humana, la ingeniería naval se basó en las matemáticas. Calculábamos el tamaño máximo teórico de una ola, basándonos en la velocidad del viento y la duración de la tormenta. Los modelos estadísticos decían que una ola de 30 metros era un evento de una vez cada 10.0 años. Era una imposibilidad estadística. Por eso, cuando los capitanes viejos llegaban a Puerto Pálidos, hablando de muros de agua que aparecían en días tranquilos y partían sus barcos, los científicos los ignoraban. Cuentos de borrachos, decían, exageraciones del miedo. Estamos en el Mar del Norte, en la plataforma petrolífera Draupner. Es año nuevo, el mar está agitado, con olas de 12 metros, nada que la plataforma no pueda soportar. Está construida para resistir cualquier cosa que la teoría lineal de olas prediga. Pero a las 3 de la tarde, los sensores láser de la plataforma registraron una anomalía que no debería existir. De la nada, sin aviso previo, el mar se levantó. No fue una ola normal que crece y rompe, fue un muro vertical, una montaña de agua sólida que se elevó a 26 metros de altura, el equivalente a un edificio de 10 pisos, y golpeó la plataforma con una fuerza devastadora. Desapareció tan rápido como llegó. Esa medición, conocida hoy como la ola Draupner, cambió la oceanografía para siempre. Provocó las olas vagabundas, rogue waves, no eran mitos, eran reales, y eran mucho más comunes de lo que pensábamos. Lo que hace que este fenómeno sea imposible para la física clásica es su naturaleza. Un tsunami es causado por un terremoto y se mueve rápido, pero es bajo en alta mar. Una ola de tormenta crece predeciblemente, pero una ola vagabunda es un fantasma. Aparece en mares
relativamente tranquilos. Absorbe la energía de las olas que la rodean. Es lo que los físicos llaman interferencia constructiva no lineal. El océano, por un breve momento, decide sumar toda su energía en un solo punto. Imagina que estás en un crucero de lujo. El día está gris, pero tranquilo. Y de repente, miras por la ventana y el horizonte ha desaparecido. Lo único que ves es una pared verde oscuro que bloquea el cielo. No hay tiempo para girar. No hay tiempo para la alarma. Se estima que en cualquier momento dado, hay 10 de estas olas recorriendo los océanos del mundo. Han sido responsables de la desaparición de superpetroleros y portacontenedores que se esfumaron sin emitir una señal de socorro. La ciencia decía que no existían, y esa arrogancia costó miles de vidas. Ahora sabemos que el mar tiene la capacidad matemática de crear monstruos espontáneos. Si una pared de agua te golpea desde arriba, hay una pequeña posibilidad de que tu barco flote sobre los restos. Pero existe otro fenómeno que no te golpea. Te tragan. Durante siglos, escritores como Edgar Allan Poe y Julio Verne escribieron sobre remolinos gigantes, capaces de succionar barcos enteros hacia el centro de la Tierra. La ciencia moderna nos dijo que eso era ficción, que los remolinos reales eran pequeños, apenas corrientes circulares, inofensivas. De nuevo, subestimamos la escala. Viajamos al estrecho de Saltstraumen, en Noruega. Aquí, la geografía crea una trampa hidráulica perfecta. Cada 6 horas, cuando cambia la marea, más de 400 millones de metros cúbicos de agua intentan pasar a la fuerza por un estrecho de solo 150 metros de ancho. La presión es incalculable. El agua no tiene a dónde ir, así que empieza a girar. Se forman los maelstroms, vórtices gigantes, de 10 metros de ancho y 5 metros de profundidad. Pero los números no hacen justicia al terror visual. Si miras un maelstrom desde arriba, parece un ojo negro en el mar. El agua gira a 40 kilómetros por hora. El centro del vórtice es aire puro. El agua es empujada hacia los lados con tal fuerza centrífuga que se crea un agujero seco en medio del océano. Lo que la ciencia tardó en explicar es la succión. Antiguamente se creía que estos remolinos llevaban a cavernas subterráneas. Hoy sabemos que no llevan al centro de la Tierra, pero el efecto es el mismo para un barco pequeño. Si un barco es atrapado en el borde, no solo gira. La diferencia de presión crea un efecto de cavitación. El vórtice tira del casco hacia abajo. El sonido es ensordecedor. Los testigos dicen que el maelstrom grita o aúlla debido a la vibración del agua rompiendo la barrera del aire. Pero el Saltstraumen no es el único. Existen remolinos permanentes en el mundo, como el de Cory Brecon en Escocia, donde las leyendas celtas dicen que la diosa del invierno lava su túnica. Lo que hace que estos fenómenos sean imposibles para nuestra mente es la estabilidad. El agua es líquida, fluye, pero un maelstrom es una estructura, es un objeto sólido hecho de movimiento. Puedes verlo en el radar, puedes escucharlo a kilómetros. Es un recordatorio de que el océano no es solo agua, es una máquina de fuerza bruta. Y sin embargo, por muy violentos que sean las olas y los remolinos, hay algo peor. Hay un fenómeno que no hace ruido, no te golpea. Simplemente te toca y se acabó. Es un fenómeno tan raro y tan letal que los camarógrafos de la BBC, que lo filmaron por primera vez, lo llamaron el dedo de la muerte. Y cuando veas lo que hace, entenderás por qué la ciencia pensó durante años que era un efecto especial. Hemos visto la violencia del agua y la toxicidad de la sal, pero nuestro número 1 combina ambos elementos en una forma silenciosa, lenta y absolutamente letal. Para verlo, debemos viajar a los confines de la Tierra, a la Antártida. Bajo la capa de hielo, el agua está a menos 1.9 grados Celsius. En teoría, debería congelarse, pero la sal mantiene el océano líquido. Es un equilibrio precario, un mundo de cristal suspendido en el tiempo. Pero a veces, ese equilibrio se rompe, y cuando lo hace, la física crea un arma que parece sacada de un cuento de fantasía oscura. Durante décadas, los oceanógrafos teóricos sabían que debía existir. Las matemáticas decían que era posible, pero nadie lo había visto jamás. Era el unicornio de la glaciología marina. Hasta que, en 2011, un equipo de documentalistas de la BBC instaló cámaras de lapso de tiempo time-lapse bajo el hielo del mar de Rosan. Lo que capturaron dejó al mundo sin aliento. Todo comienza en la superficie. Cuando el agua de mar se congela para formar el hielo polar,
La sal no cabe en la estructura cristalina del hielo. Se forman bolsas de salmuera superenfriada dentro del bloque de hielo. Esta salmuera es extremadamente densa y está mucho más fría que el agua de mar que la rodea. El hielo se agrieta, y esa salmuera superenfriada comienza a gotear hacia abajo, hacia el océano. Pero aquí ocurre la magia. Como la salmuera está tan fría, congela instantáneamente el agua de mar menos salada que toca a su paso. Se forma un tubo de hielo hueco alrededor del chorro de salmuera. Una estalactita de hielo comienza a crecer hacia el fondo. Parece un tornado blanco, descendiendo lentamente en cámara lenta. Es hermoso, anhipnótico, pero es una belleza que mata. Se le llama Brinacle, una combinación de brine, saumuero menos, y icicle, istalachitao, o, como lo bautizaron los camarógrafos, el dedo de la muerte. El verdadero horror comienza cuando el dedo toca el fondo marino. No se detiene, la salmuera sigue fluyendo. El hielo comienza a extenderse por el suelo arenoso como una plaga blanca. Es una alfombra de congelación rápida que avanza inexorablemente. En el fondo antártico, la vida es lenta. Las estrellas de mar y los erizos de mar se mueven a ritmos glaciares. No tienen oportunidad. En el video de la BBC, vemos a cientos de estrellas de mar intentando huir, pero el hielo es más rápido. El dedo de la muerte las alcanza. En el momento en que el hielo las toca, se congelan instantáneamente. Quedan atrapadas, encerradas en una tumba de cristal blanco, preservadas en el momento exacto de su muerte. En cuestión de minutos, lo que era un ecosistema vivo se convierte en un cementerio de estatuas heladas, una carretera de muerte blanca que se extiende por metros. Este fenómeno desafía nuestra intuición. Estamos acostumbrados a que el hielo flote, a que el frío se quede arriba. Pero aquí, el frío se hunde. Es una inversión de las reglas que conocemos. Es un evento donde la física crea una estructura depredadora que busca calor para extinguirlo. Si fueras un buzo y estuvieras ahí abajo, y ese dedo te tocara, tu traje se congelaría, tu piel se quemaría por el frío, y quedarías anclado al fondo, convertido en parte de la escultura macabra del océano. Al final de este viaje, desde los mares que brillan como leche, hasta las olas que desafían las matemáticas y los dedos de hielo que matan al contacto, nos queda una lección de humildad. Gastamos billones buscando mundos alienígenas en el espacio. Soñamos con lunas de Júpiter o lagos de metano en Titán. En Titán queremos ver lo imposible, queremos ver Maya, pero no necesitamos naves espaciales. La Tierra, en su mayor parte, es un planeta alienígena. Nosotros solo vivimos en la cáscara seca y segura, pero abajo, en el 70% azul, las reglas son diferentes. El agua brilla, gira, aplasta y congela de formas que nuestra mente terrestre apenas puede comprender. La ciencia avanza, sí. Explicamos el brinicle, explicamos las olas vagabundas, pero explicar el truco no le quita su poder mortal. Saber cómo funciona la trampa no evita que caigas en ella. El océano no es cruel, no es malvado, es simplemente inmenso y, en su inmensidad, lo imposible es solo algo que aún no habíamos visto. Ahora Daimti. De estos 5 fenómenos que rompen la realidad, ¿cuál te pareció más aterrador? ¿Te da más miedo la violencia impredecible de una ola vagabunda de 30 metros, o el avance silencioso e imparable del dedo de la muerte? ¿Prefieres ser aplastado o congelado? Déjame tu elección en los comentarios. Me interesa saber qué le temes más al mar.